Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un barrio pequeño y tranquilo, enclavado entre calles adoquinadas y casas apiñadas, se alzaba una modesta tienda de comestibles dirigida por una mujer llamada Claire. La tienda, mucho más que una simple tienda de conveniencia, siempre había sido el corazón palpitante del barrio. Sus paredes estaban cubiertas de años de memoria colectiva, contando la historia de una comunidad que, a pesar de sus dificultades, siempre se había apoyado mutuamente. El aroma a especias y pan recién hecho flotaba en el aire, dando la bienvenida a cada cliente que entraba por la puerta en busca de artículos básicos, pero también, a menudo, una cálida conversación con Claire. Claire había crecido allí. Había nacido en esta tienda, y el olor de la misma se mezclaba con el de la leche materna en sus recuerdos de infancia. Su padre la había fundado, y su madre siempre la había mantenido abierta, acogedora y humana. Los estantes estaban llenos de productos cuidadosamente seleccionados, y Claire se aseguraba de mantener siempre un stock de productos frescos y de calidad. La tienda era modesta, pero era un lugar de confianza, un lugar donde la gente se conocía y se respetaba, a veces incluso más que en las familias. Claire había visto crecer a generaciones de niños, desde sus primeros pasos hasta sus partidas hacia horizontes más lejanos, pero siempre había sabido que el lugar estaría allí, anclado en la tierra de este barrio, testigo de vidas pasadas y futuras. Conocía a casi todos en la zona, o al menos eso creía. Los vecinos, los clientes habituales, la gente del barrio siempre habían formado parte de su vida diaria. Sabía quién vivía dónde, quién tenía hijos, quién tenía problemas, quién había perdido a un ser querido. Pero ese día, como un velo sobre sus certezas, Claire estaba a punto de enfrentarse a un acontecimiento que lo pondría todo en tela de juicio. Una tarde de otoño, el sol se filtraba tímidamente a través de las gastadas cortinas amarillas que decoraban la pequeña tienda. La luz creaba una atmósfera suave, casi íntima, sobre los estantes y los productos. Claire, fiel a su estilo, estaba reorganizando los estantes. Ordenaba meticulosamente las latas de comida y los paquetes de pasta, reponiéndolos, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Lo hacía mecánicamente, una tarea que había realizado miles de veces, pero su mirada estaba en otra parte, como absorta en pensamientos que escapaban a lo cotidiano. Fue entonces cuando vio a un niño, un rostro que no reconoció. No parecía un cliente habitual, y claramente no iba acompañado. Un niño de unos 10 años, con el pelo negro y ralo que le caía en mechones desordenados sobre la frente. Parecía discreto y fuera de lugar, como una sombra perdida en este mundo familiar. Sus ojos oscuros, casi insondables, no se cruzaron con la mirada de los demás clientes. Se movía lentamente entre los pasillos, pero sus movimientos delataban un nerviosismo palpable, como si buscara algo que no encontraba. Al principio, Claire pensó que era el hijo de un vecino al que aún no había tenido la oportunidad de conocer. Quizás solo estaba de paso, o quizás estaba allí haciendo un recado rápido. Después de todo, este barrio era pequeño, y los niños, aunque pocos, se conocían más o menos. No le prestó más atención. Pero mientras seguía ordenando los productos, una extraña sensación la invadió. Este chico parecía rondar amenazadoramente ciertos pasillos, deteniéndose frente a los estantes de galletas. Claire, acostumbrada a ver a la gente mirar distraídamente los dulces, no se sorprendió de inmediato. Sin embargo, este chico no parecía estar solo mirando las cajas brillantes y coloridas. Sus ojos, fijos en los paquetes, buscaban algo más profundo. Los escrutaba como un hombre en busca de un tesoro enterrado. Claire se detuvo un momento en su trabajo, consciente de su mirada, como una suave calidez que se extendía por el aire. Entonces, sin previo aviso, el chico echó una última mirada furtiva a derecha e izquierda, asegurándose de que nadie lo observaba. En un instante, se metió un paquete de galletas debajo de la chaqueta, encogiéndose para disimular mejor su gesto. Dio unos pasos apresurados, con la mirada aún evasiva, intentando desaparecer entre las sombras de los pasillos de la tienda. A Claire se le encogió el corazón. Su instinto de tendera le decía que reaccionara, pero otra parte de ella, una parte más humana y tierna, la instaba a ser indulgente. Al fin y al cabo, solo era un paquete de galletas. Un gesto que, en la inocencia de la infancia, podía verse como un capricho. Se preguntó si valía la pena intervenir en un acto tan trivial.
Pero al observar al chico con más atención, Claire se dio cuenta de que algo andaba mal. Le temblaban ligeramente las manos mientras se ajustaba la chaqueta, y su mirada era todo menos la de un niño travieso. Este chico no era solo un ladrón en ciernes. No, llevaba algo más pesado, algo que pesaba sobre sus acciones y sus pensamientos. No robaba por diversión ni por pereza, robaba por necesidad, y esta revelación le rompió el corazón. Se quedó paralizada, inquieta. Su instinto empresarial, el que le permitía manejar cada situación con justicia y firmeza, chocó con una nueva consciencia. No podía permitirse ignorar este gesto, aunque, en el fondo, fuera casi insignificante. No era el robo en sí lo que la perturbaba, sino el sufrimiento invisible que revelaba. Pensó en los muchos niños del barrio, en las familias que, bajo la apariencia de una vida tranquila, cargaban con cargas invisibles. En un susurro, Claire caminó lentamente hacia el chico, decidida a comprender. Aún no estaba segura de qué iba a decir, pero sabía que no podía dejar que se fuera sin dirigirle la palabra. Al sentirla detrás de él, el chico se quedó paralizado de golpe. Su mirada, al principio evasiva, se fijó en el suelo, evitándola de Claire como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Intentó torpemente esconder las galletas bajo la chaqueta, pero el esfuerzo pareció inútil. El paquete era demasiado grande, y Claire lo miró sin enojo, pero con suave firmeza. Se quedó allí, frente a él, suspendida por un instante entre la reprimenda y la comprensión. Sabes, dijo con voz tranquila pero firme, este no es lugar para esconder cosas bajo la chaqueta. Si quieres algo, puedo ayudarte a encontrarlo, pero no hay razón para robar. El chico bajó la mirada, ligeramente sonrojado, pero no dijo nada. Claire percibía que soportaba una carga mucho más pesada que este simple robo. No era malicia ni descuido, sino un grito silencioso, un grito de auxilio ahogado por su mirada evasiva. Observó las venas de sus pequeñas manos, temblorosas, como si cada gesto fuera una lucha contra algo mucho más grande que él. ¿Quieres decirme por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja, con un matiz de compasión, pero también de curiosidad amable. No quería juzgar, sino comprender. El chico dudó un buen rato, evitando nuevamente la mirada de ella, antes de exhalar lentamente, como si cada palabra que estuviera a punto de pronunciar requiriera un esfuerzo monumental. Mi madre no puede darme todo lo que quiero. Lo intenta, pero a veces no es suficiente. Se le quebró la voz por un instante, con un destello de dolor en los ojos. Siempre está trabajando, y yo tengo que sobrevivir. Son solo galletas, señora. Nada grave. Las palabras del niño impactaron a Claire con una fuerza inesperada. No solo hablaba de galletas, sino de la lucha diaria por llenar un vacío mucho más grande que la comida. Era la lucha por el amor, por la seguridad, por un poco de consuelo en un mundo que parecía ofrecerle solo migajas. Claire se acercó un poco más, observando a este niño tan destrozado por la vida, mucho mayor de lo que indicaba su edad. Sabes, dijo tras un silencio profundo, no voy a castigarte. Entiendo cómo te sientes. Pero hay maneras de pedir, maneras que no te pondrán en una situación aún peor. Su voz era suave, pero también había una autoridad amable que se transmitía. Puedes venir a mí, tú y tu madre. Puedo ayudarte. El chico alzó lentamente la vista, sus pupilas clavadas en Claire con una intensidad que ella no había previsto. Lo que ella acababa de ofrecerle no era simplemente la oportunidad de conseguir un paquete de galletas. No, era una oportunidad, una puerta entreabierta a una forma de dignidad que él nunca había conocido. Siempre había tenido que tomar lo que quería, siempre había tenido que valerse por sí mismo, siempre había sido el que se escondía en las sombras de su propio miedo. Pero aquí, frente a ella, Claire acababa de ofrecerle una luz, un rayo de esperanza. Asintió lentamente, pero permaneció en silencio, como si la oferta de Claire fuera demasiado buena para ser verdad, como si la desconfianza estuviera más arraigada en él que la posibilidad de ayuda. Extendió las manos, pero sin mucha convicción. Había vivido en un mundo donde las promesas a menudo eran vanas, donde la ayuda era solo una palabra lanzada al aire, llevada por el viento, pero que nunca le llegaba. Claire, al ver su vacilación, se arrodilló suavemente a su altura. Siento mucho tu situación, añadió Claire, con la voz un poco temblorosa por la empatía, pero recuerda que robar no es la solución. No eres tú quien está mal, sino la situación que te rodea.
y es injusto, pero hay maneras de cambiarlo, juntos. Sonrió con ternura, una sonrisa impregnada de toda la sabiduría y la dulzura de una mujer que había dedicado su vida a comprender las complejidades del corazón humano. Tomó un paquete de galletas, pero no las que él había robado. No, este paquete era nuevo, aún sellado en su envoltorio. Se lo ofreció, pero él dudó en aceptarlo. El niño parecía luchar internamente, con la mirada fija en las galletas, para luego retirarse, como si el simple acto de aceptar un regalo requiriera un esfuerzo desmesurado. Finalmente, tras un instante que pareció eterno, extendió las manos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, frágil como un rayo de sol abriéndose paso entre una nube oscura. Era una sonrisa que no tenía la ligereza de un niño alegre, sino la gravedad de un niño que se da cuenta de que, tal vez, podría empezar a confiar. Momentos después, Claire le entregó al niño el paquete de galletas, un gesto sencillo pero significativo. No era solo comida lo que le ofrecía, sino algo mucho más preciado, una oportunidad, una puerta abierta. No solo estaba saciando un pequeño hambre, sino ofreciéndole un momento de respiro, la prueba de que no estaba solo en su lucha silenciosa. La compasión, ese simple acto de ternura humana, a veces podía derribar los muros más fuertes. Para Claire, no se trataba solo de dar galletas, sino de ofrecerle a este niño un poco de dignidad, la oportunidad de sentirse apreciado y quizás incluso un poco amado. Sabía que el niño no era responsable de las circunstancias en las que se encontraba. Nadie elige nacer en la pobreza, en un mundo donde los adultos a su alrededor luchan constantemente para llegar a fin de mes, agotados por jornadas interminables. Claire lo sabía bien, porque ella también había crecido en ese barrio, había visto a familias luchar por sobrevivir, pero había tenido la suerte de no quedarse atrás. Este niño, sin embargo, era producto de un sistema que a menudo solo veía sus errores, sus debilidades, sin considerar jamás las razones subyacentes de sus actos. Era solo un rostro entre muchos, invisible para la sociedad, pero esencial para quienes se tomaban el tiempo de verlo. El niño tomó el paquete de galletas con vacilación, como si temiera que ese simple acto de bondad fuera demasiado bueno para ser verdad. Una mezcla de vergüenza y alivio se dibujó en sus ojos. Probablemente estaba agobiado por un mundo que le había enseñado a valerse por sí mismo, a luchar por lo que quisiera, incluso si eso significaba cruzar límites que no comprendía del todo. Pero hoy, por una vez, no le habían dado un sermón sobre lo que había hecho mal. Le habían demostrado que, de hecho, podía hacer algo bien, simplemente aceptando ayuda. El niño finalmente se alejó, su pequeño cuerpo dirigiéndose hacia la puerta de la tienda, pero esta vez parecía un poco más ligero, como si le hubieran quitado un peso invisible de encima. No se trataba solo de galletas, por supuesto. Se trataba de algo mucho más fundamental, la idea de que no era un monstruo, que no era un caso perdido, que merecía ser tratado con amabilidad, a pesar de sus errores. Para Claire, la escena no se desvaneció tan fácilmente. Permaneció allí, en su tienda vacía, con las manos aún cubiertas de polvo, mirando fijamente la puerta por la que el chico acababa de salir. Ese instante, por breve que fuera, despertó algo en su interior. No era simplemente una tendera, era una testigo silenciosa de las vidas que se desarrollaban a su alrededor. Y en el fondo, comprendió que lo que había sucedido allí no era solo un acto de caridad. Era un paso hacia algo más grande, la comprensión de que había una manera de combatir la indiferencia, una manera de romper el ciclo de injusticias invisibles que asfixiaba a la comunidad que la rodeaba. Pensó en todos los demás niños como este, esas pequeñas almas perdidas, a menudo rechazadas o ignoradas, esas familias invisibles que luchan en los rincones más oscuros de la sociedad. Niños que se escudaban en actos de rebeldía, mentiras o gestos de supervivencia, pero que, en el fondo, necesitaban un gesto de bondad, alguien que los escuchara, una mano tendida. Claire, en esa pequeña tienda, había marcado la diferencia, pero era solo el comienzo. Aún quedaba mucho por hacer. Respiró hondo, sintiendo un gran peso sobre sus hombros. Sabía que, a pesar de la belleza de este gesto, no podía cambiarlo todo sola. Pero una cosa era segura, no bastaba con quedarse como espectadora. Tenía que ir más allá de sus propias preocupaciones y tomar medidas concretas. Se prometió no apartar la mirada la próxima vez que un niño entrara por su puerta, tender la mano a los necesitados, comprender que cada sonrisa, cada acto de bondad, podía ser una puerta a un mundo más humano. En los días siguientes, Claire comenzó a observar de forma diferente los rostros de quienes frecuentaban su tienda.
Empezó a ver las sutiles señales de pérdida, fatiga y dificultades invisibles. Habló con padres, ofreció productos con descuento y escuchó las historias ocultas tras los estantes de su pequeño negocio. Sabía que a veces la compasión por sí sola no era suficiente. Se necesitaba más, un sistema de apoyo, cariño genuino. Pero también comprendió que todo comenzaba con gestos sencillos, las pequeñas atenciones que podían devolver un poco de dignidad allí donde se había perdido. Y así, la tienda de Claire se convirtió en algo más que un negocio. Se convirtió en un refugio para quienes necesitaban algo más que bienes materiales. Se convirtió en un lugar donde la gente podía, aunque solo fuera por un instante, sentirse vista, comprendida y, sobre todo, apoyada. Porque a veces, un acto de bondad no es solo un gesto de bondad. Es un llamado a la solidaridad, una invitación a ver a los demás como realmente son, seres humanos, con sueños, luchas y dignidad que preservar.